dejamos a nuestra abogada inmediatamente para que toquemos los temas que son contingentes. que van a la vena, a la llaga, a la herida, al hueso. Sí. Maquita, te dejo lanzada la pregunta. ¿Qué pasa con los cortes de luz, con CGE? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? He recibido muchos reclamos, cortes todos los días, a cada rato. Estamos viviendo como una psicosis acá en la región porque resulta de que nadie da una explicación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, la verdad es que cierto es que efectivamente ocurrieron ciertos cortes. De hecho, a mí también se me cortó. Yo vivo en Machalí, la comuna de Machalí, Rancagua y todos los alrededores. Empezaron a ver estos cortes que eran muy cortitos, volvía y sin aviso. Exacto. Y nos preguntaron muchos qué podían hacer, si podían demandar, solicitar alguna demanda de iniciación de perjuicio, hacer una demanda colectiva. Y como nosotros siempre hemos dicho que la intención y la finalidad de nuestro segmento es informar porque la información es poder, tenemos que aclarar que en primer lugar para poder demandar indemnización de perjuicios tiene que haber obviamente un perjuicio, un daño, porque si no hay daño no podemos demandar. Y además que ese daño sea provocado de una acción u omisión de quien tiene que entregar el servicio o el producto o lo que sea. Y aquí la verdad es que si bien es cierto ha habido molestias, ¿cierto? Por interrupciones, no ha habido un perjuicio. Porque todavía, por lo menos los casos que nosotros nos escribieron, no tuvimos conocimiento que había algún tipo de falla en algún electrodoméstico. Exacto, que se haya quemado. Sí, la molestia de que se activaba la alarma, uno tenía que levantarse a las 3 de la mañana a programarla. O, por ejemplo, no sé, pues no cargaba el computador porque no había luz. Lo cierto sí es que no hay daño, pero sí hay una falta de servicio. Exacto. Que es ¿cierto? Molesto, es molesto. Porque CGE, que es la compañía encargada de entregar el suministro de la servicio eléctrica, tiene que entregar un servicio óptimo, continuo, sin interferencia. Y el hecho que haya un corte significa que no está cumpliendo con su servicio en su integridad. Por lo tanto, sí ahí existe una falta de servicio que podría ser reparado y que tiene que ser reparado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada vez que haya un corte no informado, tienen que informarlo, para que de esta forma se ponga en conocimiento de la compañía. ¿Cómo pueden hacerlo? Ahora todo se hace a través de las plataformas www.sec.cl. Ustedes ingresan, informan que han tenido algún corte, el día, ¿cierto? La hora, porque de esa forma siempre el que alega es el que prueba. Por lo tanto hay que dejar evidencia respecto de los daños, porque todos los cortes no programados tienen que ser multados. O sea, se le tiene que entregar una multa a la compañía cuando hay un corte no programado. Y por lo tanto sí se podría realizar una acción respecto de la falta de servicio, es decir, que nosotros estamos recibiendo un servicio en forma ininterrumpida, porque mensualmente nosotros pagamos una boleta donde no solo pagamos el consumo, sino que pagamos todo lo que dice relación para aquello que sea necesario para obtener ese servicio. Por lo tanto, sí se podría realizar una acción por falta de servicio porque no se está cumpliendo en forma íntegra. Y lo que siempre me dice a mí la gente, la compañía es rápida en su actuar cuando tiene que cortar, pero cuando tiene que reponer, oye, hay que tener una paciencia de monje. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades? Porque la verdad es que existieron muchos reclamos y se reunió la autoridad, el alcalde, ¿cierto? Se reunió con el director regional del SEC y con el CEREMI de Energía Eléctrica, y aquí yo creo que va a causar mucha molestia lo que voy a decir, pero la verdad es que ellos señalaron, frente a la pregunta de por qué se estaban realizando estos cortes, señalaron que cuando tuvimos estas bajas temperaturas hubo mucho aumento de consumo de calefacción eléctrica, aire acondicionado, y eso significó que el alto consumo bajara, ¿cierto?, la calidad y la cantidad de electricidad, y por eso se provocaban los cortes. Mira, para mí esa explicación me suena a una explicación tan poco convincente, como dijo, me llegó un soplido de acá del cielo, me huele a chamullo, para ser bien honesto y para que vamos a decir las cosas como son. Y si fuese chamullo o lo que sea, yo creo que es más grave todavía, porque la falta de planificación respecto de la cantidad de casas, de la organización o los permisos, la norma para poder construir, o la cantidad de calefacciones que tengan las personas, no puede afectar a nosotros los consumidores finales. Es decir, eso se tiene que prevenir por las compañías que tienen que entregar a nosotros, los consumidores, un servicio de calidad, y no nosotros tener que soportar
aceptar, ¿cierto?, la falta de planificación de ellos. Y la poca inversión que han hecho ellos para prepararse. Porque eso fueron los que señalaron, en el fondo, que debido a esa situación se estaban realizando los cortes y que ellos estaban realizando todas las formas o vías de poder repararlo. Oye, por lo tanto, frente a eso, sí nosotros podríamos reclamar. Y de hecho, Maca, han habido años hacia atrás donde hemos tenido un clima con heladas permanentes y no sucedían este tipo de casos. Entonces la explicación me parece... Es que a mí igual me hace sentido, aunque no lo justifico para nada, pero ¿sabes por qué? Porque la cantidad de casas en Rancagua, Machalí ha aumentado a un nivel que no se veía hace años atrás. Las casas tienen mayor calefacción, tienen más acceso a aire acondicionado, pero eso no puede de ninguna forma significar que nosotros los consumidores nos veamos perjudicados porque ellos no han planificado la red de distribución de la electricidad. Eso habla de la poca planificación que tiene CGE, porque ellos mismos tienen que entregar esos permisos para conectar todas esas viviendas nuevas, entonces ellos tienen que programar ese consumo adicional. Pero fíjate que siempre pasa, no solamente en esto, McDonald's, por ejemplo, que es una empresa obviamente privada, que no sé si ustedes vieron en Rancagua, Miguel Ramírez, hicieron un tremendo edificio, estuvo una semana abierto, lo cerraron, ¿por qué? Porque generaba un taco. Entonces nadie previó de que eso iba a significar un taco antes de obtener las autorizaciones, porque siempre actuamos después de que quedan las cosas, no antes, nadie planifica. Pero para no desviarnos del tema del cuestionamiento, digamos, del tema de hoy día, efectivamente el hecho de que no exista una planificación o que digan que por el aumento del consumo de electricidad o lo que sea, nosotros los consumidores nos vamos a ver perjudicados, obviamente que eso sí da derecho a acciones legales para así ser reparados, porque nosotros no tenemos por qué asumir el problema de que ellos no pueden establecer o dar un servicio que debe darse, digamos, en forma íntegra y sin interrupciones. Y la electricidad es un servicio básico. Obvio. No puede faltar. Y eso me trae a la memoria la gente que es eléctrico dependiente. Los cortes les afecta de sobremanera, porque hay gente que no puede quedar sin el servicio. Oye, mira. Imagínate. Mi papá... ahí te están llamando, sí, yo creo que te están molestando. Sí, le vamos a contestar. Le vamos a contestar. Él tenía fibrosis quística y él estaba conectado a una máquina en forma permanente, y cuando se cortaba la luz había que rápidamente conectarlo a un tubo de oxígeno. Y así hay mucha gente, como dices tú, que está conectada. Imagínate lo que significa, lo apremiante que significa para ellos saber que están siendo afectados por estos cortes de energía. Y que en algún momento puede ser el corte más largo, ¿me entiendes tú? Hay todo un problema. O lo que conversaba una persona que nos escribió que él temía de que de estos cortes su equipo fallara, el televisor, el refrigerador, porque fueron muy, muy constantes, pero esa fue la respuesta. Entonces nosotros en unos programas más vamos a ver en qué están estas conversaciones y evaluar, como ya les digo, es la anticipación de que efectivamente sí se podrían iniciar acciones, porque si esto continúa, nosotros los consumidores podríamos, a través de la ley del consumidor, reclamar para que seamos reparados respecto a esta falta de servicio. Me parece. Así que síganos, porque en el próximo programa vamos a hacer un seguimiento de este tema y vamos a estar ahí a caballo para que no nos pasen gatos por liebre, como dijo un amigo mío. Cerramos este punto y nos vamos al otro punto, pero que está causando escozor, molestia e interrogantes, que es el tema que pasó ahora y que está pasando con el director de cine, Nicolás López. Maca, explícanos por qué primero se va detenido, después no se va detenido, se comprueba que cometió estos abusos y queda con libertad, queda una sensación de impunidad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la verdad es que nosotros ya hemos dicho que estamos en un sistema garantista, ¿cierto? Donde existen garantías respecto a las partes del proceso, en este caso el imputado, que es la persona que ha sido formalizada, que aprovechamos de aclarar de que el imputado no es la persona culpable, sino aquella persona que se le está dirigiendo una investigación respecto de un hecho que puede tener las características de un delito, donde él pudiese tener participación en él como autor, cómplice o encubridor. No es que sea culpable. Cuando ya el Ministerio Público investiga y decide formalizar, se tiene que ir a un juicio y establecer si es culpable o no. En este caso, este señor sí se fue a un juicio, fue culpable. ¿Qué fue lo que se generó polémica? Que él quedó privado de libertad y luego sus abogados, ¿cierto?, interpusieron recursos para que él cumpliera su condena en libertad. Y esa fue la polémica. Bueno, fue un tecnicismo porque hubo un artículo donde había una contradicción,
respecto de las materias penales. Unos decían que las causas de materia penal no son apelables, solamente procede un recurso de nulidad, pero en parte de otro artículo del Código Procesal señalaba que aquellas materias, resoluciones que dicen relación con la libertad sí eran apelables. Y en base a ese artículo entonces ellos recurrieron y obtuvieron que este señor cumpliera su condena en libertad, digamos, no privado de libertad, pero con otras medidas cautelares menos gravosas. No es que él no haya sido condenado o que él no esté cumpliendo lo que se señaló, sino de que la forma del cumplimiento fue distinto. Correcto. Y esa es la sensación que queda para muchas personas de decir de que no hay justicia porque él debería haber quedado privado de libertad. Exacto. Pero así como muchos otros casos, el tecnicismo, como los jueces están obligados a fallar en estricto rigor respecto a lo que dice la ley, ¿cierto? No pueden no acoger cierta solicitud o no pueden imponer otras penas que no sean distintas a las establecidas. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen intachable conducta anterior pueden cumplir las condenas en libertad o con unas medidas cautelares o con condenas menos gravosas como libertad vigilada, etcétera. O en este caso, cuando están siendo investigadas, también pueden cumplir durante la investigación medidas cautelares como arresto domiciliario, parcial o total. Pero aquí hubo un tecnicismo legal que el abogado, su grupo de abogados lo pudo utilizar a su favor y fue lo que ocurrió. Yo lo que escuché ahora, que se va a interponer también otro requerimiento, pero no en la Corte Suprema, sino en la Corte de Apelaciones, pero de Valparaíso, me parece que escuché, donde este tema se va a volver a... Claro, lo que pasa es que aquí hay un tribunal que es el tribunal que conoce en primera instancia, después está la Corte de Apelación y luego ya está la Corte Suprema. Y se quiere, claro, porque hay una sensación de injusticia, lo que dices tú, de que cómo esta persona puede estar en libertad si que fue establecida culpable. como... Claro, y que en el fondo se señala que es un peligro para la sociedad, sí. Y las víctimas quedan con la sensación, perdón, de absoluta impotencia o indefensión de saber que su agresor, que fue ya condenado, está en libertad cumpliendo. ¿Y por qué otras personas no acceden a ese beneficio? Exacto. ¿Por qué ese doble estándar? Porque si tú te pones a pensar... Es que la ley lo permite. No es que aquí haya plata o porque él pagó. Claro, la verdad es que pudo contratar un staff de abogados que pudo poder utilizar la ley a su favor, ¿cierto? Otro cristiano común y silvestre yo creo que no era tenido dentro del marco legal, porque aquí no hay nada irregular, no es que haya un chanchullo, no es que se haya pagado porque tuvo plata, se utilizó una norma que tenía una doble interpretación y se utilizó a su favor, porque los abogados nosotros utilizamos la norma y la ley a favor de quien nos está contratando, si es a favor de la víctima o del imputado en materia penal. Pero esa es la situación. Mira, qué bueno que aclaraste ese punto, Maca. Este tema vamos a seguir también dándole vuelta porque también es un tema en desarrollo y que todavía le queda varias aristas todavía por ver. Así que yo creo que no va a quedar ahí este tema. Claro, porque habían dicho que en el fondo estaba atentando contra su vida y por eso estaban pidiendo la libertad, pero luego se fue por este tema más procesal, se utilizó la norma y se obtuvo entonces. Y se obtuvo este tema. Qué importante y qué entretenido lo que tú nos comentas, Maca, nos deja muy instruidos a los que no tenemos conocimiento de la ley. Así que el señor director también, ¿ve? El señor director también quedó súper informado al respecto. Así que lo vamos a estar, señor director, informando más adelante de este tema.